al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, podemos estar en su presencia, podemos volvernos a Él, tomarlo a Él como nuestro todo. Nos encontramos en la serie y será predicado este Evangelio del Reino. Nos encontramos en este nuevo tomo, el plan de la salvación divina. Semana 1, las bienaventuranzas y el Evangelio del Reino. Bienvenida, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, amados oyentes, les damos la bienvenida una vez más y los invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del Reino Amén. En todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Amén. Para testimonio. Amén. Es para testimonio a todas las naciones. Amén. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. 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 Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Y entonces vendrá el fin. Amén. Y entonces vendrá el fin. Aleluya. Amén. El título de hoy es: El final de los tiempos está marcado por la predicación del Evangelio del Reino. Amén. El tema de esta semana es las bienaventuranzas y el Evangelio del Reino. Veremos que al final de los tiempos será marcado por la predicación del Evangelio del Reino, que está bajo la responsabilidad de la Iglesia, y es exactamente este Evangelio el que traerá al Señor de regreso. No abordaremos este asunto de una manera convencional, porque el Señor quiere trasladarnos de este plano, de la esfera terrenal al plano celestial, la esfera celestial. Veremos que necesitamos velar para no caer y permanecer en la esfera en la que el Señor está. Vamos a tratar el tema de las bienaventuranzas, destacando su importancia en la predicación del Evangelio para influenciar a las personas como la sal de la tierra y la luz del mundo. Enfatizaremos que el Señor cuenta con nosotros y que no podemos ser cristianos secretos. El Evangelio de Mateo está enfocado en el reino de los cielos. El Evangelio del Reino es el que traerá al Señor de regreso. Amén. El tema de estos mensajes fue extraído de este versículo, Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Amén. Y entonces vendrá el fin. Aleluya. Este versículo se encuentra en una porción de las Escrituras donde el Señor habla sobre los tiempos del fin, porque sus discípulos le preguntaron qué señales ocurrirían y cuándo ocurrirían. ¿Qué podemos entender al respecto? Sí. Que el final de los tiempos estará marcado por la predicación del Evangelio del Amén. Reino. Esta es una marca del tiempo del fin.
Si es una marca del tiempo del fin, es una marca que está bajo la responsabilidad de la Iglesia en los tiempos finales. Si la Iglesia debe tener esta marca, significa que nosotros también debemos tenerla. Esta es la señal de que el fin vendrá. Sí, amén. El enfoque dado en el libro de Mateo tiene 2 puntos principales. Primero, no consideramos este libro de una manera convencional, porque no vivimos en una época convencional. Vivimos en los tiempos del fin. Y debemos considerar este evangelio bajo tal enfoque, pues el tiempo del fin tiene la marca de la predicación del evangelio del reino. El segundo punto es que el Señor quiere trasladarnos del plano terrenal al plano celestial, de modo que, aunque andemos en la tierra, tengamos nuestros ojos puestos en los cielos. Vivimos en la tierra, pero al mismo tiempo vivimos en los cielos. Amén. Amén. La realidad de estas palabras se intensifica porque necesitamos ver en qué época vivimos. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, no hicimos un estudio para el futuro, sino que nos introducimos en este libro como algo que ya está ocurriendo. Así también es cuando hablamos sobre el Evangelio del Reino. Sí. Debemos poner atención a la predicación del Evangelio del Reino en los tiempos finales. El Señor quiere trasladarnos a otra esfera, pero para que haya ese cambio de esfera se necesita de algo: arrepentimiento. Cierto. Asimismo, este arrepentimiento no debe ser de una manera convencional, porque cambiar solo de dirección no es suficiente. Necesitamos subir de nivel a otro plano. Eso requiere un arrepentimiento de todo lo que es la vieja creación, principalmente de aquello que es natural, terrenal, a fin de que podamos ser trasladados al plano espiritual y celestial. Sin ese arrepentimiento no hay traslado. Cierto. Este cambio nos saca de la esfera en la que somos constantemente derrotados y nos lleva a una esfera en la que seremos constantemente victoriosos. Amén. Amén. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 2. Sabemos que el Señor obtuvo la victoria sobre la tentación, y esa victoria representa la nuestra. Él nos mostró el camino. El Señor venció, porque estaba en una esfera celestial. Él no estaba en el plano terrenal, natural. Querido oyente, ¿se imagina la intensidad de esta hambre? Satanás entró en el momento de mayor necesidad. Él no tentó al Señor Jesús el primer día. Su estrategia es tentarnos cuando estamos más vulnerables. En esa situación es cuando nos viene a ofrecer algo, de modo que no podamos rechazar su oferta. Así fue como Él actuó con el Señor. ¿No será así también con nosotros? Él usó las armas más poderosas de las que disponía para tentar al Señor y observó la mayor necesidad de Jesús en aquel momento. Pero Él no solo logró considerar la situación en el plano terrenal, en el plano de este mundo. El Señor Jesús tuvo una necesidad en este plano terrenal, pero Él vivía en el plano celestial. Amén. Aleluya. En estos tiempos finales necesitamos intensificar la predicación del Evangelio del Reino, porque este Evangelio traerá al Señor de regreso. El Señor quiere trasladarnos de la esfera terrenal a la esfera celestial, y para eso necesitamos arrepentirnos. Vivamos siempre en la esfera celestial. Amén. Amén. Pregunta: ¿qué necesitamos para ser trasladados de la esfera terrenal a la espiritual? Amén. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que el Señor nos da en este día. Gracias al Señor
podemos ver que el Señor necesita de nosotros. Necesitamos de un arrepentimiento cabal y genuino para ser trasladados de la esfera terrenal a la esfera celestial. Necesitamos predicar el Evangelio del Reino en estos tiempos que vivimos, el llevar el Evangelio del Reino, porque esto traerá de vuelta al Señor. Alabado sea el Señor. Que el Señor bendiga y guarde su vida abundantemente en este día. Jesús es el Señor.